computación. Tengo alrededor de 15 años, tal vez un poco más de experiencia en redes empresariales, enfocado mucho en la parte de networking enterprise, en la parte de redes inalámbricas y en seguridad. Aunque hay un poquito de conocimiento en data center, pero es algo que todavía estamos mejorando. He tenido el privilegio de trabajar con empresas multinacionales donde administraba redes alrededor del mundo en distintos continentes. Entonces eso me ayudó bastante a poder desarrollar mi conocimiento y así poder hacer diversas implementaciones. Aparte de eso, hoy en día, bueno, soy cofundador de la empresa Grupo Infotech, de Your Next Hub y de Tutors Academy, que es una empresa enfocada en la parte de capacitaciones en línea, que ya tenemos un enfoque a nivel de Latinoamérica. Entre mis certificaciones, como mencionaba Ernesto, tengo 3 SIS, Enterprise, más que todo en la parte de Routing y Switching, como se llamaba antes, Service Provider y Security. Estamos preparándonos para el CCIE de Data Center, que espero que ya a finales de este año se pueda realizar. Aparte de eso, también estoy certificado como NS4 en la parte de Fortinet y en CWNA, que es más que todo una entidad digamos, para el manejo de las buenas prácticas a nivel de redes inalámbricas. Entonces ya venimos trabajando en ese tipo de escenarios también. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación acerca de SD-WAN. Antes de eso, vamos a conocer qué es lo que vamos a estar platicando. He preparado unos cuantos slides para esta presentación. Vamos a estar hablando sobre la transformación digital y Software Defined Network, que es básicamente la base de SD-WAN. Vamos a hablar sobre SD-WAN y sus beneficios, conceptos. Digamos, en esa parte de conceptos van a ser más que todo a nivel general, a nivel, digamos, el estudio que hemos realizado de diversos fabricantes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando de algunos conceptos que van a ser de interés de ustedes. Vamos a hablar también de la parte de seguridad, que es algo crítico en cualquier infraestructura o en cualquier tipo de diseño. Consideraciones que ustedes deben de tener al momento de hacer migraciones de una red tradicional a una red emergente o conocida como también como SD-WAN. Cuando hablo de redes tradicionales, me voy a enfocar mucho en infraestructuras actuales, donde tenemos switches, routers, tenemos conexiones WAN, MPLS, VPLS, HVPLS, Ethernet sobre MPLS, etcétera. Y ya emergente, yo me voy a estar enfocando ya más en la parte de SD-WAN, todo lo que esté relacionado con Software Defined Network. Y por último, algunas recomendaciones que ustedes deben de tomar en consideración al momento de analizar una migración de una red tradicional a una red SD-WAN. Ok, entonces vamos a dar inicio. Eduardo, disculpa, una pregunta. ¿Cómo sería la dinámica? ¿Te podemos hacer preguntas en cualquier momento o tú las prefieres dejar al final? Quizás me gustaría dejarlas al final, ¿verdad? Después de tener toda la presentación y puedan sacar algunas conclusiones. De acuerdo. Ok. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de SD-WAN. Vamos a tomar como referencia el año 2006, que es el año donde se escucha mucho el término de cloud computing, aunque si hacemos algunas investigaciones, este concepto o el término de cloud computing se venía escuchando desde los años 90. Entonces, pero nosotros vamos a tomar este como punto de demarcación, como un punto de referencia para conocer cómo estábamos antes del 2006 a lo que nosotros tenemos en la actualidad e incluso a lo que nos estamos preparando, como también podría incluir la parte de programabilidad o la parte de automatización en las redes. Muy bien, entonces en el 2006 para atrás, nosotros podemos observar el rol de las redes WAN básicamente como una interconexión entre sucursales y oficinas centrales o data centers. Básicamente, este rol o esta función que tienen las redes, digamos así, tradicionales, era más que todo poder brindar conectividad a los usuarios que se encontraban en las sucursales a los servicios que se encuentran alojados en los data centers. Ok, ahora bien, esto en la actualidad funciona perfectamente, no hay ningún problema, pero tenemos que tomar en consideración que si nosotros queremos ser parte de un mundo digital,
esto tiene que cambiar. ¿Ok? Si nos estamos dando cuenta, ya existen muchos cambios en nuestra infraestructura. Por ejemplo, no sé si ustedes, si nos regresamos a unos 10, 15, 20 años atrás, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en la universidad, tuve mi primer celular, no tenía internet en ese celular y era complicado tener internet, ¿verdad? O sea, tener incluso un celular era bastante complicado. La única forma de tener acceso a internet era yendo a las clases de cómputo. Entonces, hoy en día es totalmente distinto. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos básicamente una gran cantidad de dispositivos, tanto en digamos, como personas, como usuarios, y también en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Por ejemplo, una persona puede tener una computadora, una PC, puede tener su laptop, puede tener dos teléfonos, puede tener un iPad, en su casa puede tener Smart TVs, en la oficina puede tener telepresencias, diferentes dispositivos que se manejan a través de las redes de datos. Entonces, si nos estamos dando cuenta, hay un crecimiento exponencial de dispositivos que incluso creería yo que los dispositivos es una cantidad mucho mayor a la cantidad de habitantes alrededor del mundo. Entonces, esta cantidad de dispositivos que ya son considerados smart, básicamente ellos tienen conectividad hacia Internet. Todos ellos utilizan una dirección IP al menos. Entonces, básicamente, hemos visto cómo viene creciendo a partir del 2006 hacia adelante. Entonces, si nosotros nos quedamos con una infraestructura de una red tradicional, nosotros no estamos alineando o ajustando nuestra red corporativa a un mundo digital. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, primero, las empresas modernas deben alinearse o ajustarse a ser parte de una transformación digital. Deben estar alineados al mundo digital, si no todos los casos, como por ejemplo, eh, bueno, muchos que vivimos en la época de los 90, Blockbuster, ¿verdad? La parte de, si ustedes se dan cuenta, hoy Airbnb, los hoteles, Uber y los taxis, ustedes se dan cuenta que muchas de estas empresas quebraron o están siendo afectadas de alguna manera. ¿Por qué? Porque las empresas que se alinearon a la transformación digital son las que hoy en día eh, tienen muchos recursos económicos, están creciendo de manera rápida y se están expandiendo. Entonces, las empresas tienen que ser más ágiles, tienen que ser más visionarias y tienen que mantenerse, digamos, no ver la tecnología como un gasto, tampoco tienen que verlo como un lujo, sino que tienen que verlo como un medio para poder seguir creciendo. Entonces, digamos, del 2006 para adelante, nosotros tenemos que tener agilidad y estar alineada a la transformación digital. ¿Pero qué es la transformación digital? Bueno, en breves palabras, la transformación digital es el mecanismo que utilizan las corporaciones o, digamos, empresas modernas para mejorar uno o varios departamentos a través de la adopción de tecnologías emergentes. Cuando hablo de tecnologías emergentes, incluyo SD-WAN, ¿verdad? Pero existen otras como la parte de cloud computing, la parte también de programabilidad, SD Access, un sinfín de tecnologías que hoy en día nosotros vemos en el mercado, ¿verdad? Entonces, Kubernetes, Dockers, etcétera. Entonces, es importante, ¿verdad?, que las empresas estén adoptando ese tipo de tecnologías para poder crear algún valor, ¿verdad? Y poder también como objetivo aumentar sus ventas, agilizar procesos y aquí hago bastante énfasis en mejorar la experiencia de los usuarios y de los clientes, ¿ok? Como yo le comentaba, hoy en día todos los usuarios tienen un montón de dispositivos móviles considerados smart. Entonces, ¿qué es lo que hacen los usuarios? Es utilizar estos dispositivos para conectarse a aplicaciones que se encuentran en la nube o que no se encuentran localizados exactamente en el data center, sino que todo se encuentra afuera. Entonces, todo esto me va a estar generando mucho más tráfico. Y yo como usuario siempre voy a requerir tener una conectividad rápida hacia los recursos a los cuales yo deseo alcanzar.
Y también a esto le vamos a agregar la parte de, digamos, de la alta disponibilidad, que los recursos o los datos a los cuales yo deseo llegar sean recursos que siempre se encuentren habilitados. Aparte de eso, tenemos que tomar en consideración los temas de nubes públicas, nubes privadas, interconexión de nubes, y las empresas deben, o bueno, hoy en día las empresas están más que todo eh, adoptando conceptos como software como servicio, infraestructura como servicio, plataformas como servicio, básicamente todo lo que es mención, todo lo que está relacionado con servicio, básicamente es algo que no se encuentra en un data center de la organización, sino que es algo que se encuentra en el exterior, en cualquier tipo de nubes, llámese AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, etcétera. Entonces, esas son cosas o, digamos, mecanismos que los usuarios o, bueno, los altos gerentes de las compañías de IT están utilizando para poder tener una alineación a la transformación digital y brindar una mejor experiencia a los usuarios. Cabe mencionar que esto también tiene algunos retos, como la parte de la latencia, que fue algo que les mencionaba, que un usuario necesita tener una rápida conexión a los recursos. También si existen cambios de infraestructura, ¿cómo voy a realizar yo un cambio de infraestructura o cómo lo voy a planificar si estoy trabajando a través de una red MPLS? Alta demanda de ancho de banda, considerar mover también tráfico de datos a través de Internet, si va a ser esto un riesgo. Entonces, todos esos digamos, retos que yo puedo encontrar, tengo que analizarlos, ¿verdad? En el momento de alinearme a la transformación digital. Ahora, lo último que mencioné, la parte de mover tráfico a través de Internet. Esto, digámoslo de esta manera, es bastante riesgoso, ¿verdad? No es algo que por lo general, digamos, en un ambiente empresarial se platique mucho de mover mi tráfico a través de Internet porque existe el riesgo de que pueda perder información, que exista algún ataque de man in the mirror, por ejemplo, y que mi información sea, digamos, capturada y eso me pueda tener algún tipo de repercusión. Pero mover tráfico a través de las conexiones, conexión a través de Internet también tiene un beneficio, que es el bajo costo en comparación a otros medios tradicionales que tenemos en la actualidad de conexiones WAN. Entonces, manteniendo, digamos, este concepto y viendo qué podemos nosotros trabajar para poder mitigar cualquier problema de seguridad, aquí es donde nace ya la parte de SD-WAN. Entonces, digamos, ¿qué conceptos o qué, digamos, qué beneficio yo puedo tener en comparación de una red tradicional a una red SD-WAN? Por ejemplo, en mi slide nosotros vamos a ver una infraestructura que es una infraestructura que nosotros ocupamos para capacitación, pero si se dan cuenta está llena de routers y en algún momento ustedes pueden ver alguna complejidad, ¿verdad? Entonces, el beneficio de una red, digamos, SD-WAN contra una red tradicional es el costo. Digamos, una red tradicional va a ser un poco más costosa y hoy en la actualidad muchas empresas están valorando poder disminuir costos, ¿verdad? Ya sea moviendo tráfico a través de Internet o manteniendo enlaces de menor costo. La parte de complejidad, realizar un cambio de, digamos, por ejemplo, una empresa que quiera tener una conexión a la nube y tiene que involucrar a sus proveedores de servicio en algún momento. Si es un enlace MPLS, puede llegar a ser un poco más complejo y a tardarse un poquito más. Entonces, eso tiene que tomarlo en consideración. Otra característica es los tiempos. Hacer los cambios puede llevar cierta cantidad de tiempo. En el caso de SD-WAN, los cambios son mucho más rápidos. Troubleshooting, de igual manera, si existe un problema en algún nodo o en algún equipo, pues hasta una tarjeta o un enlace, va a ser un poco más difícil encontrar dónde se encuentra el inconveniente, mientras que en la parte de SD-WAN es mucho más sencillo. La parte de monitoreo y la parte de administración, actualmente, si yo quiero monitorear un equipo o si quiero administrar un equipo, tengo que hacerlo uno por uno, pero en el caso de SD-WAN yo puedo tener una conexión
o digamos un punto centralizado para poder administrar toda mi infraestructura, poder hacer cambios desde un punto centralizado y no estar como conectándome equipo por equipo para ir haciendo cambios. Ok. Vamos a hablar sobre la parte de Software Defined Network. Ok. SD-WAN básicamente se basa en los principios del clásico SDN. ¿Ok? El clásico SDN tiene como principios básicamente o como objetivos segmentar los planos de las redes. ¿Cuáles son los planos de las redes o de los equipos de red? Los planos son el plano de control, el plano de datos y el plano de administración. Por lo general, nosotros tenemos en nuestra infraestructura tradicional equipos que incluyen estos tres planos dentro de ellos y esto en algún momento, digamos, por ejemplo, en el plano de control, que es el encargado de hacer todo el procesamiento de protocolos de enrutamiento, él genera algún tipo de incremento en CPU. Este incremento de CPU básicamente me va a generar cierta latencia porque va a estar realizando un procesamiento en la búsqueda del mejor siguiente salto. Entonces, con SDN, nosotros lo que buscamos es separar el plano de control y el plano de datos, incluyendo también el plano de administración, en una infraestructura y tener una inteligencia a través de un controlador. El controlador no es necesario que esté dentro de una organización, sino que puede estar fuera dentro de una nube pública. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo sepan, que todo, que digamos, el manejo de toda esta información yo la puedo manejar a través de controladores, lo que permite ser una infraestructura altamente escalable y que por estos principios de separación nos permite incluso incluir la parte de programabilidad, la parte de automatización. ¿Ok? Pero cabe mencionar que hoy en día existen fabricantes que me permiten tener también incluido en SD-WAN lo que se le conoce como SDN híbrido. El SDN híbrido trae todos los componentes de un SDN clásico, ¿verdad? Pero la diferencia es de que el administrador va a poder decir o, digámoslo así, de esta manera, clasificar qué es lo que quiere que se mantenga dentro de la red y qué componentes o características se mantengan fuera de la infraestructura. ¿Okay? Entonces, es bastante interesante los conceptos de SDN y todos los beneficios que nosotros podemos obtener a través de este concepto. Entonces, regresando a la parte de SDN, los principios en los que nosotros trabajamos son en segmentar los planos. Plano de control, que es el encargado básicamente de velar cómo se va a interconectar con equipos vecinos. Básicamente es el plano de control se encarga de hacer digamos, el procesamiento de protocolos de enrutamiento, de políticas e incluso de algunas partes de administración. El plano de datos es básicamente cómo nosotros vamos a estar moviendo los datos. Esto es más relacionado a las interfaces, pero aquí también nosotros vamos a ver QoS, vamos a ver listas de acceso. Entonces, este plano también se separa. Con el plano de administración, nosotros podemos llegar a tener un controlador o podemos segmentarlo para poder tener un punto centralizado. Cabe mencionar que los fabricantes, cuando trabajan con controladores, ellos nos entregan, por ejemplo, para la parte de administración, dos controladores. En algunos casos de los fabricantes, no todo funciona así, pero nos entregan dos controladores, uno queda como active y el otro como standby. Desde ese punto nosotros podemos administrar toda nuestra infraestructura de SD-WAN. ¿Ok? Aparte de eso, hay un plano nuevo. Este plano se le conoce como el plano de orquestación. En muchos libros y muchos fabricantes lo llaman a este plano como el plano de presentación. ¿Okay? Básicamente, él es el primer punto de encuentro entre los routers o digamos, el hardware, las cajas básicamente de SD-WAN, se conectan con este controlador y el controlador de orquestación básicamente es el que se encarga de presentar a este hardware con los demás controladores. ¿Okay? Muy bien. Los beneficios de SD-WAN, pero de SDN. La parte de automatización, la parte de simplicidad, la forma en que nosotros vamos a estar realizando cambios es demasiado simple, bastante simple. No hay que realizar tantas líneas de comando como nosotros lo aplicamos en un router tradicional si estamos utilizando línea de comando.
Y aquí un ejemplo, configurar un NAT en un router SD-WAN es básicamente solo colocar o habilitar un botón, nada más. Mientras que realizar un cambio, una configuración de NAT, ¿verdad? Ya lleva sus líneas de comando. Aprovisionamiento. ¿Qué es el aprovisionamiento? En el caso de hacer una nueva instalación, por ejemplo, en una sucursal, no hay necesidad de que nosotros enviemos, digamos, al ingeniero de redes más especializado. Puede ser una persona que solo llegue a instalar el equipo y que lo conecte a Internet, y de esa manera nosotros vamos a poder enviar toda la configuración desde el punto centralizado o el plano de administración hacia este dispositivo. ¿Okay? De esta manera, el dispositivo se reconoce, existe un proceso claramente con el plano de orquestación, hay un proceso de autenticación, ya sea utilizando llaves públicas, llaves privadas, pero eso ya es a nivel del overlay o de la infraestructura o el fabric de SD-WAN. Entonces, el aprovisionamiento es en cuestión de segundos, o sea, no me va a llevar mucho tiempo, puede, a lo mucho calculo que pueden durar tal vez unos 2 minutos en todo lo que el controlador le envía toda la información a este router, y este router yo ya lo voy a poder visualizar en mi interfaz gráfica del plano de administración, y así ya poder realizar cambios en este equipo. Entonces es bastante sencillo. Ahí ya lo vamos a ver más adelante, pero hay conceptos que se le conocen como días, día -1, día 0. Entonces ya vamos a hablar un poquito sobre eso, que es más enfocado en la parte de aprovisionamiento. Luego, la parte de servicio centralizado, que es lo que estábamos hablando, el plano de administración. A través del plano de administración de SD-WAN, yo puedo hacer cambios, puedo monitorear, puedo hacer actualizaciones a uno o a todos los dispositivos que yo requiera. Entonces, no tengo la necesidad de andar equipo tras equipo, o si quiero entrar a través de CLI, por ejemplo, en algunos fabricantes yo puedo entrar desde el plano de administración por vía, digamos, por vía SSH a los dispositivos que se encuentran remotamente. La parte de troubleshooting, como les mencionaba, esto se ve en la parte del plano de administración y es bastante fácil. Con una interfaz gráfica yo puedo, digamos, dependiendo mucho también el fabricante, yo puedo visualizar cuál podría ser un problema. Entonces ya hay muchos fabricantes que ya indican cuál podría ser la causa raíz de un problema, por ejemplo, que no exista una conexión de control con cierto router. Entonces, todo eso yo lo puedo visualizar a través de mi plano de administración. Ok, ¿cuáles son las características, las categorías de Software Defined Network? ¿Cuáles son, digamos, las subcategorías que nosotros podemos ver en el mercado actualmente? Entre ellas nosotros tenemos SD Access. Muchos de ustedes tal vez ya tienen experiencia con la parte de SD Access. Básicamente es como un SD-WAN, pero enfocado a la parte LAN. Luego tenemos la SD-WAN, SD-WLAN, que básicamente mantener una red inalámbrica, pero tener una gestión a través de una nube, o tener algún tipo de controlador que se encargue de hacer todo el procesamiento necesario en la parte de redes inalámbricas. La parte de SD Security, eso tal vez no se ve muy común hoy en día, pero si ustedes buscan en los navegadores de Internet van a encontrar algunas soluciones de seguridad que ya trabajan basados en SDN. Y en la parte de SD-WAN, que es lo que nosotros vamos a estar viendo ahora. Muy bien, hablemos de SD-WAN. Hay una analogía que me gustó mucho al leerla en un libro de uno de los fabricantes, que comparaba SD-WAN con manejar, por ejemplo, si manejábamos desde El Salvador hacia, digamos, Nicaragua. Decía, es como manejar con un mapa, como lo hacían nuestros padres ya hace algún tiempo, donde en el mapa aparecía cuál era el camino desde el punto A hacia el punto B, pero lo que no te indicaba el mapa era cuál era el mejor camino. Y entonces hacía la analogía que si en algún momento en ese camino había, por ejemplo, un accidente, un choque, tú no sabías cuánto te ibas a tardar de poder llegar desde un punto A hacia un punto B. En el caso de SD-WAN, nosotros lo vamos a comparar como esta aplicación Waze, donde yo puedo saber cuál es el mejor camino basado en algún tipo de métrica, ¿ok? Y a la vez yo puedo tener caminos alternos que incluso la misma aplicación me va a decir
use este camino. Entonces la analogía fue bastante interesante y abre mucho el concepto entre una red tradicional y una red emergente, como es SD-WAN, donde es una red ya considerada inteligente, que ya incluso, digamos, él puede detectar o decirme cuál es el mejor camino, o incluso el mover cierto tráfico de manera automática desde un punto, digamos, que se está moviendo, o digamos, atravesando un punto A hacia un punto B, moverlo hacia un punto A, C, por ejemplo. Y eso lo hace de manera automática, de manera predictiva. Si nosotros venimos hablando de esto de SD-WAN, tenemos que considerarlo como una tecnología emergente porque no es una tecnología que tal vez tenga más de 7 años. Yo calculo que tendrá unos entre 6 y 7 años a lo mucho esta tecnología, y es una tecnología que se ha venido moviendo en países desarrollados de una manera muy ágil, muy rápida. Como le mencionaba, está basado en Software Defined Network. Algo que también es interesante es que puede soportar o puede ser instalado en cualquier ubicación, puede utilizar cualquier medio de transporte a nivel de conexión WAN y cualquier servicio. En algunos, por ejemplo, en algunos, digamos, tal vez no en redes WAN, pero en algunas redes solamente, por ejemplo, soportan direccionamiento IP. Digamos, no soportan otros protocolos. En este caso, cuando yo utilizo SD-WAN, yo puedo soportar cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de protocolo. Soporta protocolos de enrutamiento nativo en algunos casos. Quiere decir que es un protocolo, digamos, que se ha creado para ese tipo de fábrica o ese tipo de arquitectura, y también tiene capacidades nativas. Esto ya abre, digamos, dependiendo del tipo de fabricante, yo puedo tener diferentes tipos de capacidades o características que yo puedo implementar. Ahora, adicional a eso, como lo hablábamos, la parte de reducción de costos, que eso sí es bastante, bastante atractivo a los, digamos, a los empresarios, porque, digamos, enlaces privados pueden llegar a ser muy caros. Si yo tengo una solución de SD-WAN, puedo mover mi tráfico a través de cualquier tipo de enlace, incluyendo Internet. Algo que sí es importante mencionar y es que, por ejemplo, en un principio cuando salió SD-WAN, había muchos rumores de que SD-WAN venía a sacar del mercado a MPLS, y eso no es cierto. Primero, MPLS es una infraestructura que es bastante estable, bastante segura, eh, robusta también, ¿verdad? Pero no es que venga a SD-WAN a reemplazar MPLS, eso para nada es cierto. Básicamente SD-WAN viene a ser un complemento para las empresas. Si en algún momento, y esto lo veo, digamos, se me viene a la mente, un escenario de un banco. Si un banco quiere tener conectividad inteligente hacia sus sucursales, ellos pueden utilizar SD-WAN sobre Internet y otro enlace sobre MPLS, o tener dos MPLS y SD-WAN correr sobre esa infraestructura. Va a funcionar perfectamente. Lo que hace SD-WAN básicamente es meter la inteligencia a la infraestructura, ¿ok? Ser predictivo. Si yo veo que mi tráfico o mis equipos detectan que hay un tráfico que se está perdiendo muchos paquetes, él básicamente va a mover el tráfico desde un enlace a otro de manera automática. Y eso le va a brindar a mis usuarios una mejor experiencia. Entonces, tomen en consideración esa parte. Beneficios de SD-WAN. Balanceo de carga. Por lo general, SD-WAN ya trae en su sistema hacer un balanceo de carga, también conocido como Equal Cost Multipath, y esto ya es algo nativo, ¿ok? Mientras que en una infraestructura tradicional yo tengo que colocar otro dispositivo que me haga un balanceo de carga. Pero con SD-WAN, básicamente yo ya lo traigo integrado y me va a funcionar de manera perfecta. Conexión rápida a la nube. Algunos fabricantes les proporcionan a los usuarios una conectividad a través de los routers de SD-WAN hacia la nube. Tener una forma de conectarse hacia la nube de manera rápida sin mayor cambio. Bastante atractivo también. Disminución de costos de entre el 40 y 60%. Con SD-WAN yo puedo ahorrarme un máximo tal vez de 50, tal vez un poco más, no sé, dependiendo del contexto, de costos en infraestructura WAN.
administración y monitoreo centralizado, que fue lo que ya estuvimos platicando. Seguridad end-to-end, esto ya lo vamos a ver con un poquito más detalle más adelante, pero manejar tráfico de la organización a través de Internet, como les mencionaba, es un poco riesgoso. Pero con SD-WAN esto ya se viene trabajando, ya son mecanismos probados y los fabricantes, si en algún momento existiera, digamos, alguna vulnerabilidad, ellos básicamente lo actualizan de manera rápida. Es algo muy, muy seguro, ¿verdad? Ese paradigma de la seguridad sí es de borrársela de la mente porque con SD-WAN hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar que vienen incluidos en las soluciones de SD-WAN, dependiendo del tipo de fabricante. Y predictibilidad. Lo que les mencionaba, él puede verificar cómo se está comportando cierto tráfico y moverlo a otro enlace si es requerido. ¿Ok? Y por último, la experiencia de los usuarios. Eso es algo que yo en lo personal considero muy importante, ¿verdad? La experiencia de los usuarios, como les mencionaba, si ustedes tienen mucha lentitud hacia una aplicación o no les abre de manera correcta, sino que se mira que va abriendo por pedacitos, creo que el usuario comienza a descartar esta aplicación. La idea es poder darle a los usuarios, a nuestros clientes, una mejor experiencia, agilidad, alta disponibilidad, recursos rápidos, etcétera. Ok, los pilares de SD-WAN. Esos son pilares que yo he venido recopilando durante varias lecturas. Entre ellas tenemos la parte de predictibilidad, ser predecible, la parte de seguridad, que es muy importante, y la simplicidad. Con SD-WAN yo voy a tener una forma de hacer configuraciones de manera bastante sencilla. No me tengo que tener mucha complejidad. Cabe mencionar que cada solución, ¿verdad? Sí es un mundo distinto, digamos, un mundo que se debe estudiar, pero no es complejo. Simplemente es de ir armando, digamos, las piezas del rompecabezas, entenderlo, cómo funciona y la verdad al final se van a dar cuenta que SD-WAN es una solución muy simple. Eduardo, Dime. perdón que te interrumpa. Viendo todos los conceptos y más allá de, perdón, vamos a entrar a conceptos, pero viendo toda la serie de ejemplos y lo que nos has venido diciendo, yo sé que dejamos hasta el final las preguntas, pero yo creo que ahorita es un momento muy importante y a lo mejor pudiéramos hacer una pequeña pausa de un minuto. Si hay alguien en el foro que tenga alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita, antes de entrar a conceptos, pues algún par de preguntas tal vez pudieran ser oportunas en este momento, si alguien las tiene, y si no, pues seguimos. De acuerdo, de acuerdo. Quedo en espera. Si hay alguien que tenga una pregunta de las personas, de todos los participantes que nos acompañan, pues lo podemos, creo que en este momento, poner en el chat. A lo mejor hay alguna inquietud de lo que se ha hasta visto hasta ahorita de la parte de SD-WAN y SDN. O si no, pues continuamos y nos vamos hasta el final en algún tipo de preguntas que tengamos. Ok. Yo creo que vamos bien entonces, Eduardo, si gustas, continuamos, perdón. Gracias. Muy bien. En la parte de conceptos, estos son conceptos que yo Eduardo, considero. Hola. Eduardo, perdón, hay una pregunta, pregunta aquí Margarita. Para Ujú. implementar SD-WAN, ¿debo agregar infraestructura? O si ya se cuenta con enlaces de datos, perdón, ¿debe agregar infraestructura si ya se cuenta con enlaces de datos a Internet? No, digamos, depende mucho con quién desean realizar la solución, con qué fabricante desean realizar la solución de SD-WAN. En algunos fabricantes, incluso si ustedes, por ejemplo, ya tienen el router, ese router pueden verificar si ya soporta SD-WAN. Y lo único que tienen que hacer es actualizar la imagen del sistema operativo para que sea una imagen de SD-WAN y adquirir una licencia. Nada más. Hay otros que ya lo traen integrado, no hay que realizar ningún cambio. Si ya tienen las conexiones a Internet, básicamente solo es de conectar y ahí ya comenzar a hacer configuraciones en la parte administrativa. Perfecto, ¿Ok? gracias. Ok. Bueno, como les comentaba, los conceptos
de los que yo voy a platicar son conceptos generales que, bueno, son alrededor de 60, tal vez un poquito más de fabricantes que ofrecen SD-WAN en el mercado, pero los conceptos que yo traigo en presentación son conceptos bastante generalizados que se van a ver quizás en la mayoría de las soluciones de SD-WAN de estos fabricantes. Primero es underlay y overlay. Entendiendo estos términos, primero, el underlay va a ser va a ser aquella conexión o medio de transporte que ustedes van a utilizar para conectar su red WAN. Llámese esto Internet, llámese esto MPLS, llámese esto LTE, llámese enlaces privados, Ethernet sobre MPLS, VPLS, lo que ustedes desean. Todo eso, todas esas conexiones que les van a brindar a ustedes los proveedores de servicio se van a considerar como underlay, ¿ok? El overlay es una conexión lógica que se realiza entre los dispositivos de SD-WAN y los controladores. También este concepto se le conoce a todas las conexiones lógicas que van a trabajar sobre los enlaces underlay, los enlaces físicos, los medios de transporte. ¿Qué conecto? ¿A través de qué? ¿Dónde implemento SD-WAN? Muy bien. Primero, ¿qué puedo conectar yo a través de SD-WAN? Puedo conectar oficinas principales, sucursales, data centers e instancias en la nube. Yo incluso, no sé, creo que no todos los fabricantes lo soportan, pero algunos sí pueden ustedes colocar un router virtual en una nube, por ejemplo en Amazon o en Azure, y hacer que esa nube pareciera una sucursal remota de la organización. Bastante interesante ese concepto. Como les digo, no sé si todos los fabricantes lo hacen, pero sí sé que algunos, con los que, por lo menos con los que he trabajado, sí se puede hacer eso. Poner un router virtual en la nube y hacer mi conexión como que fuera una sucursal adicional de mi infraestructura. Aparte de eso, ¿qué medios puedo utilizar? Como les mencionaba, en MPLS, capa 3, capa 2, VPN, Ethernet, bueno, VPLS, ahí en este caso de capa 2, circuitos dedicados, Internet satelital, puedo utilizar LTE, puedo utilizar Internet, todos los medios son independientes para SD-WAN. Cualquier medio que ustedes quieran utilizar en una solución de SD-WAN, o por lo menos que la solución que ustedes hayan considerado, son, digamos, está casi que abierto, o sea, prácticamente todos los medios. Y por último, implemento. ¿Dónde puedo implementar SD-WAN? Puedo implementarlo, ya sea cloud, como les mencionaba, tener un router virtual en la nube y ahí hacer mi conexión al ser los controladores, o la otra es tener on-premise. Yo he trabajado con algunos fabricantes y uno que ya, digamos, con el que más hemos trabajado, que es, bueno, trabajamos con la parte cloud, ellos básicamente me ponen todo en la nube. Pero si en el caso yo quiero trabajar on-premise, básicamente lo puedo hacer, tengo que preparar mis máquinas virtuales, pero puede llegar a ser un poquito complicado si no tengo mucha experiencia con certificados digitales. Entonces, tomen en consideración esa parte. La parte on-premise yo lo considero más que todo para instituciones financieras donde requieran privacidad, un hermetismo. Muy bien, la parte de segmentación, esto es muy importante. La parte de segmentación es cómo yo voy a tener mi tráfico o cómo voy a estar permitiendo mi tráfico en la organización. Por ejemplo, por lo general, entre las cajas que funcionan en el plano de datos, o sea, los muy routers, digámoslo de esta manera, estos routers, entre ellos crean conexiones VPNs, ¿verdad? A través de esas conexiones VPN lo que pasa es tráfico de la organización. Yo puedo tener varias VPNs y hacerla fluir a través de este túnel IPsec, ¿ok? Pero la segmentación va un poquito más allá. La segmentación, como le menciono, es tal vez, si lo queremos ver de esa manera, es cuál va a ser mi topología de SD-WAN. La segmentación, algunos fabricantes me permiten, por ejemplo, tener un full mesh, que todos los dispositivos se puedan comunicar, ¿verdad? Crear túneles entre todos, túneles VPNs. Claramente, entre las cajas y los controladores hay otros tipos de conexiones que vamos a hablar más adelante, pero con un full mesh yo tengo conectividad. Por ejemplo, en este router yo puedo tener tres conexiones a, digamos, bueno, tres conexiones a los diferentes routers SD-WAN. La otra topología que también se puede observar es un partial mesh o una malla parcial, ¿ok?
Luego tengo la parte de Hub and Spoke, que es un mecanismo que, digamos, se ha utilizado en otros escenarios, como por ejemplo, digamos, DMVPN, Friend Relay también. Entonces, yo puedo tener un Hub and Spoke y también la parte de un tipo de escenario punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tráfico, por ejemplo, entre dos sucursales no tiene que viajar hasta el hub para poder habilitar la comunicación, sino que yo puedo habilitar a través de SD-WAN una conexión virtual entre las sucursales para que no haga ese salto extra. Entonces, la segmentación se basa en eso, en poder crear topologías para mi infraestructura y a través de mis túneles IPsec yo mover todo mi tráfico de la organización. Instalación de los controladores. ¿Dónde puedo yo instalar los controladores? Bueno, si en el caso de que el fabricante que les está ofreciendo SD-WAN utiliza controladores, ustedes lo pueden hacer tanto cloud en la nube del fabricante o en una nube pública o incluso en nubes privadas. Aquí tenemos nubes privadas u on-premise. Recuerden, la parte de on-premise es tener cuidado en la parte de certificados digitales que se instalen de manera correcta. Y también cabe mencionar que con algunos fabricantes ustedes pueden tener un multitenant. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden trabajar como un proveedor de servicio de SD-WAN y ofrecerles a los clientes un tenant o una instancia para ellos de SD-WAN. Y ustedes van a poder tener, digamos, visibilidad de toda la infraestructura. Y ustedes van a poder, digamos, monitorear, manipular por si en algún momento el cliente requiere algún apoyo. Muy bien, la parte de los días, que fue algo que les estaba comentando al inicio, en SD-WAN se conocen este concepto como términos de implementación, como por ejemplo, el día -1 es un análisis de los prerequisitos, es casi una planificación de qué o cómo yo voy a implementar SD-WAN. El día 0 son configuraciones mínimas que yo voy a aplicar en mis routers para poder crear una conexión con mis controladores de orquestación. ¿Okay? En algunos casos, veamos, mi router que voy a colocar está detrás de algún modem y este modem me da DHCP, básicamente ese es el día 0, se va a conectar automáticamente hacia el controlador de orquestación. En algún caso puede ser que yo necesite aplicar en la interfase DHCP, nada más. Entonces son configuraciones mínimas que yo debo aplicar a mis routers para que se puedan conectar a SD-WAN Fabric o a la arquitectura de SD-WAN. El día 0, básicamente son configuraciones que yo voy a ir aplicando digamos, en mis routers desde mi punto centralizado, que sería el plano de administración. En este caso, ejemplo, tenemos NTP, SNMP. Y por último, el día 2 o el día N plus, día más, básicamente es todas las configuraciones que yo voy a ir haciendo en el día a día una vez ya esté implementada mi solución de SD-WAN. Ok, método de redundancia que ofrece SD-WAN. Muy parecido a las redes tradicionales. Por ejemplo, redundancia en sitio. Yo puedo utilizar un protocolo de First Hop Redundancy Protocol, que es más que todo para tener alta disponibilidad, ya utilizando una dirección IP virtual, poder, ¿verdad? En este caso con BRRP, tener un camino primario y un camino secundario. Lo puedo trabajar así. Protocolos de enrutamiento, puedo mover a través de un protocolo, dependiendo de las métricas que yo esté aplicando, mover un tráfico por un camino y tener otro a través de otro camino, dependiendo ahí cómo sea el contexto de lo que nosotros deseamos realizar. Aparte de eso, la redundancia de medios. Si yo tengo diferentes underlay, ¿qué es lo que yo puedo realizar? En ejemplo, tenemos a mano izquierda una conectividad básicamente full mesh, donde yo tengo un camino hacia Internet, otro hacia MPLS. Y entre los routers también puedo tener una conectividad. Otro método que es muy interesante en la parte de SD-WAN, y esto lo he visto con un fabricante que de método se llama TLOG o Transport Location, básicamente es tener en cada router un tipo de underlay, en este caso Internet, y en el otro router MPLS, y si en el router, digamos, en este router primario que se encuentra a mi izquierda, este enlace llega a fallar, básicamente mi tráfico se va a mover a través de una conexión lógica por medio de MPLS, pero todo mi tráfico siempre va a estar saliendo a través de este equipo. Pero es una conexión, digamos, como una extensión lógica o una
digamos, un enlace lógico de MPLS a ese router. La verdad es muy, muy interesante ese método que tiene en SD-WAN este fabricante. Ok, la parte de seguridad, que es digamos, un tema crítico, como le menciono, para cualquier tipo de implementación, cualquier tipo de diseño, no solo para la parte de redes, sino que también, por ejemplo, para la parte de aplicaciones, cuando los desarrolladores hacen algún tipo de implementación, deben considerar la parte de seguridad. Entonces, en SD-WAN, si nosotros vamos a utilizar en Internet, por ejemplo, si yo me quiero conectar a un servicio que tengo una nube, yo puedo utilizar en la actualidad varios mecanismos. Por ejemplo, puedo tener una IP pública, que solo se conecten los usuarios de mi organización a través de una IP pública. Esa IP pública va a estar permitida en la nube de mi nube pública y solamente va a permitir tráfico que venga de esa IP pública. Luego, la parte VPN, yo puedo crear VPNs con esta nube. Y también tengo otro mecanismo que es el RP, que tal vez es el menos seguro y el menos recomendable. Lo que ustedes pueden hacer a través de SD-WAN es, como se lo comentaba previamente, es instalar routers SD-WAN, tanto en la nube como en el borde de su infraestructura, y ustedes van a poder crear una conectividad segura. Ahora bien, cuando yo entro en conceptos de seguridad, cabe mencionar lo siguiente. Primero, los enlaces que yo creo entre los routers de SD-WAN va a ser VPNs con encapsulamiento IPsec. Algunos soportan GRE, pero ya sabemos que GRE no es lo más seguro, ¿verdad? Porque únicamente es encapsulación, no me está encriptando tráfico, entonces yo utilizo IPsec. Para conexiones de control entre los routers SD-WAN y los controladores que se encuentran ya sea en la nube o on-premise, yo utilizo el protocolo TLS o DTLS. ¿Okay? Puedo utilizar ambos, eso ya se encargan los routers y los controladores de negociarlo, porque existen algunos esquemas donde TLS funciona mejor que DTLS. Pero aparte de eso, los routers o las soluciones de SD-WAN han venido evolucionando y han venido incorporando más mecanismos de seguridad. Por ejemplo, Stateful Firewall, para poder tener, por ejemplo, una inspección profunda de los paquetes que están atravesando a través de los equipos o la solución de SD-WAN. También traen IPS e IDS, tienen URL filtering, tienen mecanismos de seguridad. Estos más que todo para mecanismos adicionales que algunos fabricantes ellos han venido creando, digamos, y los van incluyendo, como por ejemplo algún tipo de antivirus que pueden venir incluyendo en estos mecanismos de seguridad o soluciones de seguridad perimetral, que son combinaciones, digamos, que los fabricantes vienen haciendo para crear una sola arquitectura. Entonces, es algo que también se está incluyendo, mucho depende también del licenciamiento. IPsec y DTLS, que fue lo que les mencionaba. IPsec es más que todo utilizado para la conectividad entre hardware, entre routers, creando las VPNs, utilizan el encapsulamiento IPsec, y para la conexión con los controladores a través de la arquitectura de SD-WAN, utilizan DTLS o TLS. Y por último, la gran mayoría de los fabricantes están utilizando certificados digitales que incluso las llaves ya vienen soldadas en algunos componentes o, digamos, piezas o chips de los equipos, ya vienen en su motherboard. Otros ya, digamos, lo manejan a nivel de fabricante. El usuario no tiene visibilidad de estas llaves y utilizan también Advanced Encryption Security con 256 bits. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que ustedes pueden, digamos, hay unos que los cubren todos, hay otros que tal vez parciales, pero ustedes tienen que verificar esta parte al momento de seleccionar qué fabricante de SD-WAN van a estar utilizando. Pero sí, SD-WAN es una solución bastante segura que incluye uno o varios o todos mecanismos como les muestro en pantalla. Ok, consideraciones para migrar a SD-WAN. Ok, primero, cuando ustedes estén pensando en hacer una migración de SD-WAN, ustedes tienen que considerar que toda migración es distinta. El administrador de redes debe conocer muy bien los objetivos de la empresa y su entorno. Cuando hablo de entorno, no solamente me refiero a las conexiones físicas o underlay, sino que también a los servicios y aplicaciones que
corren a través o que atraviesan la infraestructura del cliente. Ustedes tienen que saber qué es lo que van a mover a través de SD-WAN. No es solamente de cambiar cajas, únicamente tienen que verificar exactamente cómo lo van a hacer, qué tráfico van a pasar a través de qué enlace. Por ejemplo, voz sobre IP lo van a mover a través de MPLS y el tráfico de Internet todo se va a ir a través de, como valga la redundancia, a través del enlace de Internet. Entonces, ustedes tienen que verificar todo eso, ¿verdad? Aparte de eso, tienen que tomar algunos objetivos en consideración, como priorizar tráfico, seleccionar medios de transporte, si van a estar utilizando 2 enlaces de MPLS, o si van a estar utilizando 2 enlaces de Internet, o una combinación, o si van a agregar como una tercera opción LTE. Ustedes tienen que verificar todos esos factores, la reducción de costos, que eso es también importante para la parte de la empresa, segmentación, qué tipo de topología van a estar utilizando, si va a ser un hub and spoke o va a ser un full mesh. Cabe mencionar que full mesh es básicamente la conexión o la segmentación por defecto cuando no tenemos ningún tipo de política. Si vamos a utilizar NAT, o van a ser direcciones IP públicas en las interfaces, acceso a, digamos, a invitados, a la parte de escalabilidad, a la parte de seguridad, todos esos componentes tienen que verlos a nivel de organización. Luego, los controladores. Si la solución que ustedes tienen van a utilizar controladores, ustedes tienen que elegir a dónde la van a instalar. Si va a ser en la nube del fabricante, va a ser una nube pública, va a ser un premise o una nube privada. El diseño que ustedes van a incluir para la parte de oficina central o data center, aquí ya viene la parte de segmentación, que fue lo que hablamos previamente. La parte de licencias, algunos fabricantes les van a ofrecer la solución de SD-WAN y esa solución también incluye un licenciamiento. Este licenciamiento es más que todo para poder habilitar ciertas capacidades que pueden requerirse en la infraestructura de la organización. Entonces, bueno, también algunas licencias soportan hasta cierta cantidad de dispositivos de SD-WAN. Entonces, ustedes tienen que estar bien informados qué tipo de licenciamiento necesitan para que en un futuro ustedes no se vean limitados a nivel también de escalabilidad, ¿verdad? Si digamos, por ejemplo, hay un fabricante que solo soporta con una licencia 50 equipos, pero ustedes, por ejemplo, abren una nueva sucursal, entonces no van a poder conectarla a la red de SD-WAN, van a tener que migrar a otra licencia. Entonces tomen en consideración mucho eso. El ancho de banda. El ancho de banda es muy importante. No sé si todos los fabricantes lo ven, pero sí existen fabricantes donde la licencia viene incluida o viene amarrada a un valor de ancho de banda. Este ancho de banda es más que todo el que va a indicar cuánto se va a estar soportando a través de los enlaces. Por ejemplo, hay unas licencias, bueno, imaginemos que tenemos una conexión con 2 enlaces, una que tiene de bajada un enlace de 100 megabits por segundo y el otro enlace tiene 50 megabits por segundo. Y de subida tienen ambos 10 megabits por segundo. Hay unas licencias, por ejemplo, que ya vienen tomando la consideración de descarga como de subida. Entonces, estas licencias también traen o lo van a ver como un aggregate, que por ejemplo, si la licencia me dice 100 megabits, básicamente yo voy a estar recibiendo con esa licencia hasta 200 megabits. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo yo tengo 150 en total, la suma de los dos enlaces de bajada, yo voy a tener, digamos, un complemento de 50 megabits. O sea que yo voy a poder utilizar, por ejemplo, 150 de esta licencia que me va a llevar hasta 200 megabits, voy a poder utilizar 150 de bajada y el resto yo lo puedo utilizar para subida. En este caso yo tengo de subida 10 megabits, son 20 megabits más, entonces al final me hacen 170 megabits. Si yo compro la licencia de 100 megabits, yo estoy recibiendo al final 200 megabits y me va a funcionar perfectamente. Eso tienen que tener mucho cuidado, porque en ocasiones digamos, algún administrador podría decir, no, mire, yo necesito la licencia de 200 megabits, esta me va a poder dar un aggregate de 400 megabits, pero estoy, digamos, subutilizando esa licencia. Básicamente yo necesito una licencia que cumpla con mis características y que todavía me dé un margen de crecimiento. Entonces, tomen en consideración esos conceptos de licenciamiento, de ancho de banda que se pueden ver, ¿verdad? Porque sí es importante, así tal vez no se hace un gasto innecesario. La parte de políticas.
Si ustedes tienen que considerar, bueno, la solución de SD-WAN puede venir una solución, digamos, una conectividad full mesh, sin ninguna política, sino que todos se comunican con todos, pero con políticas yo ya puedo comenzar a hacer la arquitectura de cómo quiero mover mi tráfico, digamos, por un enlace. Si, por ejemplo, si se detecta a través de ciertas métricas de latencia muy alta o pérdida de paquetes, mover mi tráfico por otro, ya involucra un montón de cosas. Si deseo hacer NAT, por ejemplo, también, entonces, o calidad de servicio, aplicar a las interfaces, todo eso se trabaja con políticas. Entonces, ustedes tienen que venir a planificar todo eso, comenzar a diseñar cómo van a trabajar ese tipo de implementación. Luego la administración y operatividad, básicamente tener conexión desde un punto centralizado y a la vez ver qué tipo de conectividad, bueno, qué tipo de permisos van a brindarle usted a los usuarios. Por ejemplo, un NOC podría ser únicamente de lectura. Ya los administradores de redes podrían tener full acceso. Ahí depende mucho de cómo ustedes van a estar manejando los permisos dentro de la organización. Entonces, todos esos conceptos o todas estas consideraciones tienen que llevarlas en la planificación al momento de pensar en migrar a una solución de SD-WAN. También cabe mencionar que tienen que verificar si los componentes que ustedes tienen actualmente, los routers que están de borde, pueden únicamente no cambiarlos, no hay necesidad de cambiarlos, sino que también verificar si ellos pueden actualizarse para que funcionen con SD-WAN. Eso lo pueden verificar con apoyo del fabricante. Eso es digamos, un diseño básico de cómo ustedes pueden conectar, ya sea una oficina central o una sucursal. Si tienen, digamos, multi-home, tienen dos salidas hacia proveedores de servicio. Básicamente aquí tengo mis dispositivos, uno conectado hacia internet a través que está pasando un firewall, ahí podría haber un NAT. Hay ciertos, en algunos fabricantes, hay ciertos conceptos que ustedes tienen que saber. Si hay muchos routers SD-WAN detrás de un firewall. Y aquí tenemos mi otro enlace, digamos, mi otro router conectado a internet y a MPLS. Consideraciones antes de adquirir una solución de SD-WAN, y con esto voy a estar finalizando la presentación. Si ustedes van a adquirir una solución de SD-WAN, primero analicen si cumple con los conceptos que yo mencioné previamente, si está basado en SDN. Les menciono esto no solamente, digamos, por la segmentación de los planos, sino que también el administrador de red va a ir evolucionando poco a poco a la parte también de programabilidad. Eso ya se está viendo hoy en día, donde yo voy a poder crear automatizaciones o procesos automatizados en mi infraestructura de red. Entonces, validen mucho esa parte de que esté la infraestructura o la solución de SD-WAN alineada a SDN. Primero, independiente del medio, que soporte cualquier tipo de medio, ya sea MPLS, Internet, todo lo que mencioné previamente. Luego, SMP, que pueda realizar un balanceo de carga ya de manera nativa sin que ustedes realicen algún tipo de configuración o sin la necesidad de adquirir otra solución de balanceo de carga. Administración centralizada, que ustedes puedan tener una administración centralizada y aquí verifiquen siempre con su fabricante si este punto centralizado va a tener un equipo de respaldo. Por ejemplo, tener un activo pasivo, activo activo, ¿verdad? Por si un nodo o un controlador falla, ustedes saben que van a poder administrarlo de manera transparente desde otro controlador. La parte de Zero Touch Provision, que básicamente es plug and play, solo conectar el equipo, que esto es más alineado al día cero, conectar el equipo y que este equipo pueda conectarse a la arquitectura de SD-WAN. El uso de VPNs y soluciones de seguridad, que ustedes puedan implementar VPNs entre los equipos, entre el plano de control, digamos, y que verifiquen qué mecanismos de seguridad les está ofreciendo el fabricante. Se les está ofreciendo firewall, URL filtering, IPS, otros mecanismos, etc. Entonces, analicen bien esa parte también. Eso es muy importante. Y por último, la parte de segmentación de planos, ¿verdad? Que ustedes puedan escoger cómo mover su infraestructura. Si lo quieren tener como un full mesh, un partial mesh, un hub and spoke o un punto a punto. Ahí depende mucho de lo que ustedes desean hacer, ¿verdad? Y esta capacidad de segmentación va a ser mucho más escalable en su infraestructura. Con esto ustedes se pueden evitar realizar saltos extras, latencia,
etcétera. Entonces van a poderle aplicar o darle a sus usuarios o a sus clientes una mejor experiencia. Bueno, de mi parte, esta sería mi presentación. Muchas gracias nuevamente. Ernesto, quedo a tus órdenes. No, buenísimo, buenísimo. Creo que ahorita vimos el tema de... Hola, ¿me escuchan? Sí. Hoy sí, tenía mal el micrófono. No, buenísimo, es una gran presentación. Vamos a abrir ahorita el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos segundos para que si nuestros amigos tienen aquí algunas preguntas. eh, Aquí nos hacen una pregunta: ¿qué operadores ofrecen SD-WAN en El Salvador? En este caso, pues le respondemos que IBW hoy por hoy también podemos brindar SD-WAN y con mucho gusto uno de nuestros ejecutivos se puede contactar con ustedes para poder explicarle cómo nosotros lo brindamos y a lo mejor sea la solución completa que necesita. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿O estamos? Creo que ha sido un buen tema, ha sido de mucha enseñanza, Eduardo. Creo que todos hemos aprendido y aprendido también por parte de esto. Vamos a seguir a lo mejor dentro de unos meses una segunda etapa de SD-WAN. Ahí sí nos vamos a meter quizás más en profundidad. Creo que hoy ha sido como la introducción para que podamos ir homologando conceptos. Hay una pregunta aquí, dice, ¿esta tecnología está disponible para que para que se pueda implementar en una empresa comercial o está dedicada solo para data center? Jorge Muñoz pregunta esto, Eduardo. Ok. Hola Jorge, buenas tardes. No, la solución está abierta para cualquier tipo de infraestructura, no solo para data centers. Ahí es, digamos, lo que ustedes desean realizar, pero sí, no hay impedimentos en el tipo de red que se desea hacer. No, no, ahí puede ser cualquiera. Perfecto, perfecto, gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, todavía hay una pequeña espacio. Perdón, vuelve otra vez a Jorge Muñoz y pregunta si se implementa una SD-WAN en mi empresa y con un data center, ¿el remoto tiene que implementar también SD-WAN? Sí, tiene que hacer implementación en ambos puntos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta adicional? Yo creo que hay que bastante también más para hablar y poner algún tipo de caso real. A lo mejor ya nos vamos a meter en otros webinars más especializados que también es cosas que traemos este año y ahí ya nos metemos hasta ver las consolas de los routers y ya podemos hacer un tipo de escenario virtual en donde ya podemos ver cómo ya el direccionamiento IP se programa. Pero bueno, eso ha sido, yo creo que ha sido una gran presentación. Yo te agradezco mucho, Eduardo, te agradecemos tu tiempo, todo este conocimiento que nos has transferido. Y le agradecemos también a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde. Este ha sido el primero del año. Nos vamos a ver dentro de 15 días con otro tema también muy importante que tenemos. Tenemos una serie de temas ya establecidos para lo largo del año y también muchos eventos digitales que todavía mientras estamos en pandemia lo vamos a seguir haciendo de esta manera. Les agradecemos a todos. Gracias, Eduardo. Nos vemos siempre a través de nuestras redes sociales. Nos vemos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de LinkedIn. Y no nos olvides también a través de nuestra página web. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Les llegará esta presentación y este webinar a través de un link a sus correos electrónicos. Muchas gracias y pasen todo feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias igualmente, que estén bien. Saludos.